Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar el curso de Laboratorio 2 para quinto bachillerato. Ya están ingresando. Buenos días, jóvenes. Hola, Fabiana, ¿cómo están? Siempre, por favor, Buenos Fabiana. días, profe. Vamos Muy a bien, ver. gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Aquí ya con ganas de iniciar la tercera unidad, mija. Voy a apuntarle su asistencia, oye, porque siempre estoy apuntando asistencia. Kelly Fabiana, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver quién es. Buenos días, es Edgar Reyes, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, de la A. Más popular en la A. Buenos días, profe. ¿Quién me habló? Leo William Zapeta. William Zapeta. Profe, Buenísimo. buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Ya le apunté su asistencia a William. Profe, gracias. Nice. Who's nice. Uy, si ese inglés me llega. Buenísimo. Vamos a ver, voy a... Presente, no sé. Excelente. Will Argañal, ahí está. Qué bueno, apareció Will después de tanto tiempo. Ay, es que no tengo una vacación. De buenos días de descanso, ¿verdad? Profe, ¿cuándo van a dar vacaciones? Sí van a darse una semana de vacaciones. Yo les estaré informando al final El de 25, ¿no? por ahí más o menos. Solo déjeme confirmar ahorita porque no tengo a la vista esa fecha. Pero sí es la última semana de julio, tengo entendido. Muy bien, estoy tomando asistencia, así que voy a iniciar la mañana. Ustedes ya conocen las reglas del uso de la clase virtual, en la cual deben tener encendida su cámara, deben intervenir con el micrófono en ciertos momentos, no dejarla encendido en todo momento, por favor. Así que voy tomando asistencia. Veamos, aquí veo hay un José. Están ingresando algunos, así que si me dicen ahí nombres uno por uno. Herrarte, Pablo, ¿está aquí? No. Pablo Herrarte no está. Si no contesta, no está. Bien, profe. Muy bien. Date el pelo vos. Acevedo. Buenos días. Aquí lo estoy viendo. Claudia López no está. Dandy. Enciende esa cámara. Presente, profe. Recuerden que deben portar siempre su camisa de uniforme, por favor. Andrea, Emily Marroquín no está. Tute, para Ya tomó asistencia, profe. ¿Quién es? Dandy. Dandy, sí. Dandy José López Ostega. Ya está acá. Exacto. A ver, profe. Santos Ángel no está. Ricardo Soto, ¿está? No, no estaba. De la B, ¿quiénes están? Profe, a mí no me mencionó. Y yo. Andrés. Soto sí está y no dice nada. ¿A quién no mencioné? A mí, Andrés, profe, a mí. Aquí mí, Andrés. Ah, puchis, está Andrés aquí. Andrés Milagro. Hernández o Hernández. Y a mi profe. Presente, profe. Andrés Fernández está aquí. Sí. Y yo, profe. ¿Quién yo? Soto. Muy bien. Ricardo ya está. Ali Abdul, buenos días. ¿Cómo amaneció? Presente, profe. Con cara de sueño, cara de almohada. Muy bien. ¿Quién más está por acá? Javier Padilla. Profe, no encuentro mi camisa. Oh, bueno. Por hoy se la vamos a dejar pasar entonces. Will Argañal ya lo apunté, ¿verdad? Ya. Muy bien. ¿Alguien que me haga falta? Eileen Arroyo está ingresando. Muy bien. ¿Tienen cuaderno ahí a la mano? Cuaderno de laboratorio. Si no lo tiene, aproveche este minuto que voy a dar para tenerlo a la mano. Necesito que dejen una hoja de por medio donde van a dividir la unidad para iniciar la tercera unidad. Vamos a trabajar introducción a la base de datos. Antes de iniciar con el tema y en lo que estamos
tomando la asistencia y los demás compañeros están entrando. Haylin, si enciende su cámara, por favor. Buenos días. En lo que los demás ingresan, quiero acotar ciertas situaciones que se están dando. Número 1, en la tercera unidad, muchos no estuvieron ingresando a las clases virtuales de Zoom, pero sí estuvieron atendiendo el tema de sus cursos, de sus clases. ¿Sí? Muchos, miren, la verdad es que muchos cumplieron con sus tareas y eso fue bueno. Aunque cabe mencionar, y eso ya es de principio de unidad, no quiero que lo vayan a pensar que ahorita estoy mencionando eso, sino eso ya viene desde hace ratos, que muchos copiaban sus archivos, ¿verdad? Eso sí lo recuerdan, que yo lo mencioné en más de una ocasión. Muchos copiaron archivos y quiero acotar esto. Al final, el daño me lo hacen a mí. Usted gana sus puntos por la interacción en la plataforma, por cumplir con sus tareas. Y pues en el examen demuestran y al final hasta en el examen se copian, ¿sí? Porque tuve la oportunidad de ver algunos exámenes donde los archivos eran muy similares a otros. Y ustedes saben, vuelvo y repito, que todo archivo guarda la información de quién hizo realmente ese archivo. Entonces, engañarme, pues no me engañan. Quien se engaña es usted mismo, ¿sí? Entonces, considere esta parte. Piense en su futuro y piense en la calidad de persona que usted quiere ser. Si usted quiere ser una persona profesional, evite copiar, haga sus trabajos independiente, no salga del paso, porque ese tipo de personas son las que no duran en las empresas, ¿sí? Los que quieren salir del paso son los que no tardan, ¿sí? Entonces va a estar de trabajo en trabajo todo el tiempo y nunca va a estabilizar su vida. Yo les pido de favor, cada vez que dejemos tareas, hágalas usted solo. Para eso están los videotutoriales que al final es la clase que tenemos acá. O sea, cada vez que hay una clase, se sube este video y eso es lo que ustedes tienen que poner en práctica. Cabe mencionar también que su asistencia en esta unidad va a tener mucha importancia. Si usted ya le tomé su asistencia acá, wow, Haylin, hasta hoy la veo. Si usted se tomó la asistencia acá, quiere decir de que va a tener un punteo adicional, ¿sí? Es muy importante. Quien no tenga ese punteo, pues sabrá por qué es, porque no ha estado presente. Recuérdense que estamos en tiempo normal, que estamos a distancia, sí, que tenemos que adaptarnos a esta tendencia del COVID, definitivamente sí, pero no quiere decir de que se desentiendan. Muchos, y no digo que de este grado, muchos han dicho, es que fíjese, profe, que fui a hacer mi mandado y por eso no pude estar. Y discúlpeme, pero su responsabilidad es las clases, ¿sí? Su responsabilidad es su curso. De ahí depende que usted, en este caso, quinto bachillerato, se gradúen, ¿sí? De que logren salir adelante con este año. Pero hay quienes realmente sí como que se desinteresan, les vale. Y en el peor de los casos es de que un día antes de que ya finalice la tercera unidad, o en este caso la unidad, ya empiezan a preguntarle a uno, profe, ¿y qué tengo que hacer? Pues, ¿verdad? Ya, no se vale eso. Pues realmente para eso tienen los 2 meses que hemos tenido de cursos. Entonces, agradezco a quienes han estado haciendo un buen trabajo hasta el momento. Han estado trabajando muy bien. La verdad es de que han ganado el curso solamente con incluir sus trabajos en clase, ¿sí? Dicho esto, no sé si alguien de los que acaba de ingresar no le he tomado asistencia. Haylin, ya le tomé asistencia. Está por ahí Argentina, si se pronuncia, por favor, para tomarle asistencia. Buenos días. Sí, aquí estoy, profe. Magnífico, buenísimo. Si enciende su cámara, por favor. ¿Quién más que no le haya tomado asistencia? ¿No? Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Voy a compartir pantalla en este momento. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver lo siguiente. Esto va a ser un tema de retroalimentación solamente con respecto a lo que es Classroom. ¿Logran ver? ¿Me dicen si logran ver Classroom en breve, por favor? Con un pulgar arriba puede ser. Ay, mi máquina está bastante lenta, ustedes. Muy bien. Tomen en cuenta, no sé si pueden indicarme, yo creo que ya están viendo la pantalla. Si ustedes logran notarlos, pulgar arriba, si ven la pantalla, porfa.
Muy bien. Ustedes pueden ver que todas las unidades van divididas en secciones. Por favor, la tercera unidad la iniciamos justo aquí donde dice tercera unidad. Si usted se pregunta qué es lo que vamos a ver en esta tercera unidad, aquí van a aparecer todos los temas relacionados a nuestra unidad, ¿sí? Entonces, por favor, tome nota de esto, ¿sí? Tome nota de esto. Aquí va a estar todo el contenido. ¿Alguien está? Ahí está. Sí, alguien estaba pidiendo ingresar. Muy bien. Entonces, por favor, tomen nota de esto. Vamos a iniciar con nuestro tema entonces. Aquí tienen que subir sus tareas, ya saben, o sea, esto no es nada nuevo. Aquí se publica todo tipo de información. Y en algunas ocasiones, posiblemente en algunas ocasiones, yo requiera enviarles información adicional o material de apoyo, como yo les llamo. Entonces, el material de apoyo siempre aparecerá acá, ¿sí? Entonces, para quienes tengan esa curiosidad de por qué está esta opción, es por eso. El material de apoyo tiene como objetivo que usted obtenga temas o documentos que les sirvan para ampliar sus conocimientos, ¿sí? Entonces, voy a iniciar con lo siguiente. Nuestro título para iniciar nuestro curso es Sistemas de Bases de Datos 1, ¿sí? Si gusta, puede apuntarlo ahí. Yo voy a estar... La mecánica es la siguiente. De una vez acoto en esto. Yo voy a pasar esta diapositiva ahorita en sus pantallas, pero la voy a dejar alojada en Classroom, junto con el video de la clase del día de hoy. Así que no se preocupen respecto a ese punto. La información que encontremos en esta presentación, por favor, escríbala en su cuaderno de laboratorio, obviamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a introducirnos a qué es una base de datos. Primer tema. Cuando hablamos de base de datos, nos referimos a un conjunto de datos o información relacionada entre sí, ¿sí? Son datos verídicos, son datos exactos, son datos que en algún momento dado le sirven a un gestor de base de datos para realizar alguna actividad o manipular esa información de alguna buena manera. Muy bien, tenemos problemas con la señal. No sé cómo estamos allá ustedes. Si me dicen a través del chat cómo está enviándose la información. Están viendo su presentación ahí. Si me ayudan, por favor, levantando el dedo pulgar. Siento que se me puso lenta la red ahorita. No sé si sea solo yo o esté general. Si los demás estén teniendo la misma experiencia, me confirman, por favor, a través del chat. Profe, no le Dijo, escucho. profe. ¿Me manda? Hablaron varios a la vez. Muy bien. Ahí está. Se soltó la red. Muy bien. Continúo. Entonces, ¿qué es una base de datos? Nos referimos regularmente. Seguimos con la misma red lenta. Cuando hablamos de base de datos, entonces nos referimos básicamente al conjunto de información. En Excel, yo tuve la oportunidad de siempre crear una hoja con el nombre BD o DB, que significa base de datos, ¿sí? ¿Por qué hacía eso? Porque ahí iba a alojar toda la información que se iba a estar utilizando en el resto de la hoja electrónica, ¿sí? Ahora, esa información era debidamente ordenada, ¿sí? Vamos a conocer en este momento algunos conceptos importantes de bases de datos. Bueno, concepto general de base de datos, conjunto de datos relacionados entre sí. Los datos son hechos conocidos, o sea, verídicos, que pueden registrarse y que tienen un significado implícito, no necesariamente es algo específico. Un ejemplo de ello, por ejemplo, la base de datos de nombres, números de teléfono y direcciones tienen una relación entre sí. Nombre de una persona, cómo localizarla virtualmente a través de una llamada o cómo localizarla de su dirección física o dónde vive, ¿sí? Esos son datos relacionados entre sí. ¿Ven el punto? A eso nos referimos con base de datos. Vamos con otro concepto, propiedades implícitas.
Regularmente, una base de datos representa a una persona o algún aspecto del mundo real, ¿sí? Por ejemplo, la demografía es representada a través del RENAP, que es el encargado de registrar a todas las personas, y ellos pueden darnos datos muy relevantes como, por ejemplo, la cantidad de personas que nacen diariamente o en un mes cuántas personas nacen o se registran nacimientos en el país, ¿sí? Algo muy importante también, cuáles son los nombres muy utilizados para ponerle a los niños. Muchos han utilizado Winsin y Yandel, nombres meros raros para los hijos, pero ustedes han visto tal vez por ahí los memes donde habla de este punto de que los nombres más utilizados en el RENAP, sí, todo se da tendencias en algunas ocasiones. Y bueno, realmente eso es lo que hace las bases de datos, registrar todo ese tipo de información. Ahora, esta información es almacenada en forma lógica. No necesariamente va a ir todo colocado en un solo lugar, ahí toda la información a como caiga, sino que va en forma clasificada, categorizada y principalmente de forma coherente. Por ejemplo, si vamos a hablar de los datos de una persona, vamos a hablar todo lo relacionado sobre esa persona. Y en este ejemplo voy a poner, por ejemplo, valga la redundancia, vamos a hablar de un establecimiento. En el establecimiento pueden existir una sola base de datos donde los datos se organicen de diferente manera. Por ejemplo, del estudiante. Sería una información específica. El curso no tiene nada que ver con el estudiante, al menos no de momento, pero sí tiene que ver con el curso, su información específica. Y número 3, docentes. La parte de los docentes, qué maestro va a impartir qué curso, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, no necesariamente vamos a colocar ahí el nombre del alumno, nombre del docente y nombre del curso, sino que va a ir en forma un poco más ordenada, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de las bases de datos. Veamos un poquito más. Esto, como les dije, va a estar en Classroom, la presentación, para que ustedes puedan consultarla y trasladar toda la información a su cuaderno. Toda base de datos se diseña, se construye y administra con datos para un propósito específico. No solamente se realiza por hacerlo, sino tiene un objetivo específico. En este caso, la base de datos de alumnos pudiera tener el objetivo de hacer consultas de qué curso están, cómo va su récord crediticio, su récord académico, ¿sí? Ver qué maestro tiene asignado o qué maestro tuvo en tal época para recibir clases. En fin, todo tiene un objetivo en especial y principalmente guardar información, que es la parte más importante. Una base de datos nos permite obtener información verídica o información pronta y exacta de lo que estamos solicitando. Está dirigida a un grupo de usuarios y tiene ciertas aplicaciones preconcebidas que interesan a dichos usuarios. Por ejemplo, están en el caso de nuestra aplicación que vamos a aprender a crear bases de datos, está Access, donde podemos crear consultas, informes y formularios dentro de la base de datos. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? Hasta el momento, ¿dudas? Ninguna, profe. En conclusión, entonces, gracias. En conclusión, entonces, una base de datos tiene una fuente de la cual derivan los datos, o sea, la base de datos en sí, o sea, la información. Estos interactúan con el mundo real. Obviamente no puede ser una base de datos que no tenga nada que ver con la sociedad. Y tienen un público que está interesado en el contenido de la misma. ¿Quién no está interesado en saber sus notas, por ejemplo, dentro de este grupo de personas? Ustedes están interesados en saber cuál es su récord académico en sus notas bimestrales. Entonces, ustedes están interesados en esto y una base de datos nos puede ayudar muy bien en este aspecto. Muy bien. Sigamos platicando un poquito más. Hablemos de las bases de datos. Las bases de datos no tienen que tener un tamaño específico. Pueden ser súper gigantescas. O sea, pueden guardar grandes cantidades de información. No me imagino, por ejemplo, Facebook, qué grandes cantidades de información puedan estar trabajando.
realizando respecto a sus usuarios, sus gustos. Esas son bases de datos bastante extensas. Eso quiere decir de que no importa el tamaño que pueda ocupar una base de datos, puede ser de una escuela pequeña, puede ser de grandes cantidades de personas o grandes cantidades de datos. Y una base de datos se puede generar en forma manual y mecánica. Cuando hablamos manual, quiere decir de que el sistema es administrado por un gestor, un administrador de bases de datos. Y la información se va introduciendo y se va consultando en forma manual. O sea, hay una persona interactuando al momento de consultar datos, al momento de generar informes y al momento de introducir la información a la base de datos. Pero también existe la forma mecánica. Esta forma mecánica es más automatizada, ya que existe un sistema que le lanza al usuario un formulario donde debe de ingresar toda la información en forma normal, ¿sí? Las bases de datos computarizadas se pueden crear y mantener con un grupo de programas de aplicaciones escritas específicamente para esa tarea o mediante un sistema de gestión de base de datos. Existen muchos programas para administrar bases de datos. Está SQL Server, existe también Access, que es el que vamos a manejar. Visual Basic tiene su propia base de datos, aunque es un poquito más orientada a objetos, pero tiene su base de datos. Y nosotros en esta unidad vamos a aprender a trabajar con Access. Access es la base de datos de la ofimática de Microsoft y que ha tenido buena presencia, ha tenido buena relevancia en lo que respecta a creación de bases de datos. Vamos a tratar de aprender en 2 unidades a administrar y crear y administrar bases de datos de todo tipo, ¿sí? Ese es el objetivo. Esperemos podamos ir poco a poco en ese aspecto. ¿Qué es un sistema de gestión de bases de datos? Aquí entramos al tema de lo que hablamos hace un momento. Programas que nos permiten crear diferentes bases de datos, darle mantenimiento, generar ciertas aplicaciones que nos permitan obtener resultados específicos, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo vamos a ver en esta presentación, hay un ejemplo de un alumno donde podemos hacer consultas específicas. Todos los alumnos tienen un número de carnet. Es muy importante que todo tipo de datos vaya identificado con un número o un código. Es algo que yo lo apliqué dentro de Excel, si ustedes lo recordarán, ¿sí? En Excel yo siempre les decía, el código para esto va a ser el 101, por ejemplo, ¿sí? Todo tipo de información debe ir debidamente identificada para que de esa manera podamos ir configurando bien nuestra base de datos. Algo que SQL mejor, ¿verdad, Abdul? Magnífico. Para manejar directamente en Internet. Ahí estoy leyendo su chat. Gracias. Me quedé en lo que estábamos hablando de Access, ¿verdad? Todo usuario requiere ciertas herramientas en una base de datos para poder obtener la información. Por ejemplo, yo les hablaba de los códigos para ciertos productos, códigos para estudiante, código para casi todo, porque de esa manera podemos obtener la información más simplificada, ¿sí? Access nos permite crear consultas de diferentes elementos. Dentro de Access existen también las tablas. La tabla es lo primero que ustedes van a aprender a crear en Access. Una tabla, ¿qué es? Y si quieren lo pueden apuntar, igual está acá en la presentación. Una tabla es un conjunto de campos y registros. Cuando hablamos de campos, nos referimos al título que va orientado en forma de columna o vertical, mejor dicho, ¿sí? Registros, por el contrario, son los datos relacionados a esos campos y esos van en forma horizontal, ¿sí? Esos son los registros. Entonces, al conjunto de registros y campos le llamamos tablas, ¿sí? Esa es la primera parte donde se inicia la creación de una base de datos y luego de eso se empiezan a relacionar según la necesidad, ¿sí? Eso es algo de lo que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Sigamos viendo un poquito más nuestra presentación para que ustedes sepan qué es lo que tienen que realizar en su cuaderno. En un sistema de software con un propósito general, se facilita el proceso de definir,
qué tipo de base de datos vamos a manejar o qué tablas vamos a utilizar. Construir la relación entre tablas y al mismo tiempo poder crear elementos que le permitan la facilidad de introducir datos, como también consultarlos y manipular esa información según la necesidad del sistema, sin poder ingresar más tablas, poder ingresar más datos o realizar ciertas gestiones que permitan la facilidad de esta base de datos. Para definir una base de datos hay que especificar las estructuras, los tipos de datos y las restricciones de datos que se almacenan en ella. Ahora bien, tipos de datos. Este punto me parece interesante poderlo acotar. Una base de datos tiene campos, lo dijimos anteriormente, pero cada campo almacena cierta información. Por ejemplo, en el número de teléfono, ¿qué tipo de información almacena? Números, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, la fecha de nacimiento, ¿qué tipo de información almacena? Almacena un formato de fecha, no necesariamente números. O por ejemplo, si yo hiciera la pregunta, ¿usted es alérgico a algún medicamento? Su respuesta va a ser sí o no. Este tipo de datos es una respuesta o tipo de datos lógicos. Entonces, las bases de datos requieren tener ciertos tipos de datos para poder almacenar la información. Tenemos 4 básicos. Tenemos tipo texto, que almacena letras del alfabeto en mayúscula y minúscula, o sea, de la A a la Z. Tenemos números del 0 al 9. Perdón, en el texto también se me olvidaba. Letras de A a la Z, símbolos especiales, obviamente números combinados, ¿sí? Ahí tenemos 3 tipos de caracteres que pueden insertarse en el tipo texto. Luego de eso tenemos el tipo de datos numérico. El tipo de datos numérico únicamente permite números, ¿sí? Ya sea enteros o racionales. Tenemos el tipo de datos fecha, que almacena la información de fecha en el formato fecha. Ustedes saben que la fecha va con diagonales e incluso la hora, porque la hora también la puede almacenar, va separado por 2 puntos. Y también puede almacenar tipos de datos lógicos, que puede ser sí o no, según la situación, que es lo que mencionaba anteriormente. Si una persona es alérgica a algo, sí o no, ¿verdad? Y hay más tipos de datos, objetos OLE, tenemos direcciones electrónicas que Access nos lo proporciona, ¿sí? Muy bien. Construir una base de datos, al hablar de construir una base de datos nos referimos al proceso de guardar los datos mismos en algún medio de almacenamiento o controlado por el sistema gestor de base de datos. Esto quiere decir que nosotros vamos a empezar a crear o construir bases de datos y eso va a ser a través de Access. Son conceptos que necesito que ustedes puedan manejar. En la manipulación de una base de datos intervienen funciones como consultar, actualizar, generar informes. Eso es lo que básicamente nos permite una base de datos. Entonces, es parte de lo que realizamos en una base de datos. Eso es lo que significa manipularla. Por ejemplo, una base de datos para mantener información acerca de los estudiantes y los grados, en este caso, o los bachilleratos a los que se inscriben. Muy bien. En este caso, por ejemplo, tenemos esta información acá, ¿sí? Está un poquito desordenada. Esto debido a que lo convertí a PDF. En PowerPoint se ve bien. Lo convertí a PDF para que pudieran verlo. Pero básicamente es primer nombre en esta columna, primer apellido en esta columna, código de identificación en esta tercera columna y la edad en la última columna. Si ustedes se dan cuenta, ahí está creada una pequeña tabla de datos. Esta tabla nos permite entonces ver la información en forma ordenada. Cada una clasificada por un campo, que en este caso es primer nombre, primer apellido, código de identificación y la edad. Y los registros. Los registros se refiere a cada una de las personas como José, María, Roberto, Cristina, Juan, entre otras tantas personas que pudieran ser parte de nuestra base de datos. Hablemos de la tabla bachillerato. Ahorita aparece, se quedó un poquito lento. Muy bien. Bachillerato,
tenemos un bachillerato en termodinámica, un bachillerato en informática y un bachillerato en química. Cada uno tiene o está identificado por un código. T3 para termodinámica y 1 y química 2, o sea Q2, ¿sí? Esa es la forma en que está identificada nuestra tabla de bachillerato, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, es una tabla que tiene campos y una tabla que tiene registros. Si yo, por ejemplo, creo una consulta o un formulario donde voy a inscribir a un alumno a una clase, puedo utilizar de forma simplificada el código de identificación y el código del curso. Y sabemos que el código 1, 2, 3 hasta el 8 está en Informática 1. También está este otro código, que es Informática 1, Termodinámica 3 y Química 2. O sea, cada uno de esos alumnos ya no se representa por su nombre, sino se representa por su código de identificación. Como cuando usted llega, bueno, cuando usted ya saque su DPI, seguramente va a identificarse a través de sus 17 números del DPI, ¿sí? O 15 números, algo por ahí es. Pero eso ya lo identifica usted. Cuando llegue a una empresa donde se inscriba, no lo van a ingresar por nombre, sino por código de DPI. Y a través del DPI lo van a identificar en el sistema, ¿sí? A mí me pasa mucho, por ejemplo, en la SAT, para poder obtener cierta información de mi parte, solo me piden el DPI. No me piden más información que eso. O si voy a una empresa, por ejemplo, la despensa, ustedes lo han notado, que a través del número de NIT automáticamente obtienen mi información, nombre y dirección. Entonces, es por eso que se utiliza mucho lo que es el código, ¿sí? Vamos a dejarlo hasta acá por cuestiones de tiempo. Y solo voy a dar nuevamente las instrucciones. Esta presentación después de las 10 de la mañana va a estar en Classroom para que usted pueda trasladar esa información a su cuaderno. Es importante que usted pase la información a su cuaderno porque escribirla le va a garantizar a usted un poquito más de aprendizaje. Solo escuchar la presentación y verla, ahorita se le olvida, simplemente. Entonces, si yo les pregunto ahorita qué es una tabla de datos, se les va a olvidar. Entonces, yo voy a dejar arriba esta presentación. Asimismo, también voy a dejar el video de esta clase. Alguien me acaba de hablar. Le cedo la palabra para que tengamos ese tiempo. ¿Quiere que copiemos todo el PDF o solo hasta donde usted explicó? No, lo van a copiar todo. Van a copiarlo todo. No quiero que sea textual, quiero que sea bastante resumido, por favor, para que así puedan ustedes sacar lo mejor de nuestra presentación. ¿Oyeron? ¿Alguna otra duda? Profe, eso lo escaneamos y se lo subimos a Classroom, ¿verdad? No, esa no es tarea. Esto es algo que necesito que ustedes lo copien y la mecánica es la siguiente. Recuérdense que el próximo miércoles tenemos clase de tecnología. Por cierto, en tecnología vamos a cambiar un poquito la modalidad. Vamos a trabajar a través de contenidos digitales, así que por favor tómenlo en cuenta y vamos a trabajar un tema bastante fuera de lo que es el pensum. ¿Por qué? Porque recibí la indicación de parte de dirección de que tienen mucho problema en Word. Así que voy a ahondar mucho en esa parte, pero vamos a trabajar Word avanzado y espero pues que logren ustedes manejar bien esa parte para su seminario y temas similares, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, lo que vamos a hacer el próximo miércoles es de que usted va a mostrarme a través de su cámara lo que copió de base de datos, simplemente, y de ahí iniciamos con nuestra clase. ¿Estamos? Sí. Muy bien. ¿Dudas? Hasta el momento de lo que hablamos. ¿Anda? ¿Alguien habló por ahí? No sé qué dijo. Dije gracias, profe. Vale, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No. Ok. Bueno, No, buenísimo. profe. Entonces, por favor, solo voy viendo quiénes ingresaron y que no tienen asistencia. Voy mencionando. Evelyn Mayerly no vino. Fabiana levantó la mano. Dígame. También Edgar Reyes. ¿Qué les pasó? Cuéntenme.
abran su micrófono y pueden hablar. Josué Ostiaga, ¿qué les pasó? Accidente, profe. Ah, la gran. Muy bien. Ángel Ríos no está, ¿verdad? Tampoco Emily Martínez. Luis Aguirre no está. Andrés Camilo sí está, ¿verdad? Brian Escobar no está. Profe, aquí estoy. Muy bien. Eric Guzmán no está. Karin, Jorge Hernández tampoco. Alguien que por casualidad sepa que acaba de ingresar y que no esté, que sepa que no está. ¿Quién acaba de ingresar? ¿No? Bueno. ¿Dudas, jóvenes, con lo que vimos el día de hoy? Esto es introducción a la base de datos. El día lunes, siempre en nuestro horario de 9 a 10, vamos a estar iniciando con Access. Voy a mostrarles cuál es el ambiente de Access, cómo se maneja, cuáles son las partes más comunes. Y es necesario que por favor tengan su computadora a la mano, ¿sí? Es importante la computadora a la mano para que ustedes puedan ir haciendo lo que poco a poco vamos realizando en la pantalla compartida. Entonces, por favor, necesito su computadora a la mano para realizar esta actividad, ¿sí? ¿Dudas hasta el momento? Todo bien, profe. Muy bien. Todo bien, profe. Buenísimo. Entonces, el próximo miércoles nos vemos a las 12, si no mal recuerdo. Necesito que, por favor, me muestren su cuaderno con todo lo que copiaron de base de datos. Y nos vemos a las 12 en punto con nuestro curso de tecnología. Vamos a ver Word. No, yo sé que vamos a retroceder un poquito, pero será para el beneficio de ustedes. El objetivo es que puedan avanzar muy bien y sin ningún problema en el área de su seminario, porque ahí es donde he estado escuchando que tienen inconvenientes y por parte de dirección me lo solicitaron, así que vamos a entrar en ese tema. Si no hay ninguna duda, nos vemos el próximo miércoles en punto a las 12. Deseo que estén de lo mejor y quería hacer una pregunta nada más, así rápidamente, alguien que me responda. ¿Cómo les fue con el examen? ¿Sugerencias o comentarios respecto a los exámenes? Más tiempo. Más tiempo, gracias. No alcanza, No, dijo más- el meme. ¿Qué manda? No alcanzó el tiempo. No alcanza. Ok, no alcanzó. Pero sí lograron hacerlo. Lo mejor de los casos es de que sacaron copia. Eso fue No, lo... profe, ¿cómo? ¿Quiénes hay? No, profe. ¿Cómo crees eso, profe? Hombre. Los que están hablando algo saben. Me di cuenta de que más de alguno hizo el trabajo a tiempo y sí les dio el tiempo, la verdad sí dio el tiempo porque no estaba muy complicado, pero más de alguno sí dio o recibió copia. Entonces, qué lamentable. Recuerden que esto es de cada quien. Si usted hace eso, seguramente el engañado es usted, no yo. ¿Sí? Y por favor piensen en esa parte. Muy bien. Con esto finalizamos. Espero verlos el próximo miércoles. Vamos a tomar en cuenta esa parte de más tiempo. Voy a trasladar la evaluación de laboratorio a un horario diferente y veremos algunas otras herramientas que apliquemos para ello. Así que desde ya les pido, por favor, estar puntuales en sus clases. La asistencia tiene punteo y cumplan con sus tareas en esta unidad para que puedan tener un buen punteo al final del curso. Se pueden desconectar. Bendiciones en sus actividades el día de hoy. Gracias, profe, igualmente. Adiós, profe. Tenga un buen día. Profe, igualmente. Bueno. Modo serio. Pueden irse desconectando. Nos vemos en la próxima clase. Andrés, espero se haya puesto al día, Andrés, porque sí estaba pendiente con muchas tareas conmigo. Ahí me cuenta. Bueno, profe, Vale, encargo. Pues. yo le escribo ahorita. Vaya. Muy bien, hemos finalizado el curso. Vamos a finalizar la reunión acá. Y lo hacemos
Aquí. Muy bien, todavía nos quedaba un minuto de tiempo. Muy bien.